Le damos la bienvenida a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, a la arquitecta Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, al licenciado Carlos Torres, coordinador general de los programas para el bienestar, a la licenciada Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general, al licenciado Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Natur, y a nuestra compañera productora, a Maribel Benítez Castro, ahí está nuestra compañera, a la presidenta municipal, Clara, bienvenida. Y pues iniciamos, presidenta. Quisiéramos compartirle, acá están compañeras y compañeros de 40 comunidades de aprendizaje campesino del bello programa Sembrando Vida. De acá de la Costa Grande, de Atoyac, y también tenemos representantes de 3 ejidos de la montaña. Están acá los compañeros y iniciamos nuestra asamblea. Y vamos a platicarle un poquito del centro de acopio, presidenta. Compartirle, presidenta, que en el ciclo pasado iniciamos comprando lo que es café. Como usted bien sabe, llegamos igual el 1 de octubre del año pasado. El ciclo del café nos inicia normalmente entre noviembre, diciembre, e iniciamos la compra. Quisiera compartirle, presidenta, que en el caso de Guerrero, a diferencia de los otros estados del país, aquí lo que normalmente hacen las compañeras y los compañeros es el café natural o capulín, como se conoce, no se hace el proceso de pergamino, es esto, presidenta. Es prácticamente primero se corta de las plantas que están acá, y después de que se corta, que es la parte como se conoce el ramito de café, está en cereza. Ellos cosechan así en cereza, y aquí la cereza, a diferencia de lo que se hace en Chiapas, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, es quitar esta cascarita que se llama cereza y que se llama el despulpado. Aquí en Guerrero es el único estado que trabajan los naturales, por eso se conocen como los naturales de Guerrero. Se corta y después lo llevan al sol. Esto se está trabajando entre 5 a 10 días para secarlo, y así es como nosotros lo estamos comprando directamente a las y los compañeros productores. Llega así, y entonces en este proceso, pues nosotros en el centro de acopio que tenemos acá, que ya está aperturado, pero que van a empezar a traer su café a mediados de finales de enero, porque ahorita están en pleno secado de café, presidenta. El planteamiento es después de que ya se tiene el caso del café capulín o natural, se lleva a lo que es este proceso de oro. Y ya en oro nosotros lo estamos transformando, como usted nos instruyó, en soluble para poderlo llevar a las tiendas. Platicábamos en la asamblea hace rato con nuestros compañeros que gracias al trabajo de ellas y de ellos podemos hacer posible el tener este café, el café bienestar, directamente a nuestras tiendas. Como sabemos, tenemos estas presentaciones, el frasco de 50 gramos, frasco de 90 gramos y frasco de 205 gramos. En el ciclo pasado también les informaba a los compañeros que este bendito café logra tener el 60% de los frascos que están saliendo de café son de café de Guerrero. Y este año vamos a copiar más todavía, presidenta. Pensamos nosotros, así como estamos trabajando acá con compañeras y compañeros de la Costa Grande, estamos trabajando allá en la montaña de Guerrero, en varias localidades, y tenemos diferentes centros de acopio como el que tenemos acá, de un trabajo directo. Quisiera compartirle que tenemos un excelente precio. Nosotros pagamos a las y los compañeros por kilo de café natural, de café capulín, como se le conoce en la región, 65 pesos el kilo.
Quisiera compartirle también, Presidenta, que antes de que llegáramos nosotros, el precio que fluctuaba para la compra de este café era entre 18 a 35 pesos el kilo. Entonces nosotros, el dar un precio justo de 65 pesos el kilo, hace que las y los compañeros pues sepan que su trabajo está valiendo y que sobre todo van a poder tener un recurso retribuible directamente por su trabajo digno. Esto es lo que estamos trabajando, Presidenta, y voy a darle el micrófono a la compañera Maribel, que va a dar unas palabras a nombre de los compañeros y compañeras productores para compartirle qué significa para ellas y para ellos su trabajo. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, maestra María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, licenciada Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, Adriana Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de los programas de bienestar, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social, Sebastián Ramírez Mendoza, director general de Fonatur, Clara Elizabeth Bello Ríos, presidenta municipal. Buenos días a todas y a todos. Queremos agradecerles por su presencia el día de hoy a esta asamblea informativa sobre el acopio de café en la región de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. En 1980, la sierra habló con su verdor. Atoyac sembró en su tierra granos de tiempo y de amor. Cuando se habla de café en Guerrero, se habla de la sierra de Atoyac. Es importante para nosotros que nuestra región históricamente identificada con el café y reconocida mundialmente por su calidad y producción, se tome en cuenta para este importante proyecto Café Bienestar. Hay quienes dicen olvidémonos del café y busquemos otras alternativas. Pero destruir los plantíos de cafeto significa acabar con un pulmón importante del estado de Guerrero, con el hábitat de muchas especies que se encuentran en peligro de extinción. La mayoría de ellas precisamente en la zona en donde nace el café. También significa darle la espalda al grano que un día fortaleció la economía del pueblo de Atoyac. Quitarle al campesino su razón de existir y la esperanza de un mejor porvenir. Es por ello que para nosotras y nosotros, los productores de café, es un orgullo trabajar directamente con el gobierno de la Cuarta Transformación. Que se compre nuestro café a un precio justo y que se reconozca la lucha del campesino por el bienestar del campo mexicano. En lo personal, es emocionante que se nos considere y reconozca a nosotros las mujeres productoras. Cuente con nosotros, Presidenta. No está sola, porque como usted dice, no llegó sola, llegamos todas. También quiero comentarle que la mayoría de los presentes somos productores sembrando vida.
Hoy participamos con gusto en el acopio de Café del Bienestar. Y desde el inicio del programa no ha sido fácil la reconstrucción del tejido social en nuestras comunidades. Anteriormente, las y los productores trabajaban por su cuenta porque además teníamos gobiernos que no miraban al campo. Ahora que sé que nos ha volteado a ver, sentimos alegría porque hemos logrado organizarnos. Volveremos a reunirnos para buscar el bienestar, volvernos a reunir para buscar el bienestar común, no solo como productores, sino como comunidad. Estamos contentos porque como productores y productoras producimos el café que llega a las mesas de los mexicanos, trayendo también un beneficio económico, social y ambiental en nuestras comunidades. Le agradecemos su compromiso con las productoras y productores de café, porque simboliza la esperanza de transmitir nuestro amor por el campo contra viento y marea. ¡Que viva el programa Sembrando Vida! Y me despido con una frase diciendo, Presidenta, que cuando hay voluntad, todo se puede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Maribel. Como platicábamos en la asamblea, para nosotros es un gusto trabajar en el segundo piso de la Cuarta Transformación directamente con ustedes. Porque también para nuestra empresa Alimentación para el Bienestar, producir, hacer café, transformarlo a través de nosotros y llevarlo en las tiendas, pues es llevar un excelente producto para las y los mexicanos. Y recordar que el café reconcilia. Siempre que hay un tema, siempre decimos vamos a tomarnos un café. Entonces nos reconciliamos con el café. Le damos el micrófono, la palabra a la gobernadora Evelyn Salgado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, querida presidenta. Nos da muchísimo gusto recibirla en este lugar que es su casa, en un lugar maravilloso, con una gran riqueza natural, pero también cultural, histórica, en este municipio maravilloso, Atoyac de Álvarez, que sin duda pues es un municipio clave que une a la Costa Grande con la sierra. Por ahí vi también que vienen de la sierra. Un aplauso a nuestros hermanos y hermanas de la sierra. Y por supuesto a Atoyac. Y dar la más cálida bienvenida, para mí es un honor dar la más cálida bienvenida, no a la mejor presidenta que hemos tenido en nuestro país, sino a la mejor presidenta del mundo, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una gran presidenta. Es un honor estar con Claudia hoy. Y aparte de que es un honor acompañarla a este encuentro con productoras y productores de café, porque precisamente el campo guerrerense pues es amplio, no nada más produce café. Ahorita voy a mencionar el lugar que tenemos en coco, en maíz. Somos un estado con una gran riqueza natural, con una gran riqueza cultural, histórica y gastronómica. Saludo también a mis compañeras y compañeros, por supuesto agradecer la anfitrionía de nuestra querida presidenta municipal de aquí de Atoyac, Clara Bello de Ríos. Muchas gracias, querida presidenta. Por supuesto a nuestra directora, María Luisa Albores, muchas gracias, directora, por todo su apoyo. Directora de Alimentación para el Bienestar, a la arquitecta Ariadna, licenciado Carlos Torres, la maestra Leticia, nuestro compañero Sebastián Ramírez y las palabras tan bonitas que nos dio nuestra querida compañera Maribel. Un fuerte aplauso a Maribel. Gracias, Maribel, por esas palabras para todas las mujeres.
Y bueno, tenemos primer lugar a nivel nacional en todo lo que es la producción de coco, aquí en Guerrero. Primer lugar también a nivel nacional en Jamaica. Segundo lugar de mango. Quinto lugar de café. Quinto lugar, pero el mejor café, ¿dónde está? ¡Eso! Es en producción, pero en calidad, cuando pregunto dónde está el mejor café, siempre me dicen en Atoyac. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Claro que es cierto, el mejor café, bueno, tenemos también muchas regiones que producen muy buen café, por eso estamos siempre en los primeros lugares en la producción. Tenemos también los primeros lugares en maíz, Guerrero también tiene muy buena producción en maíz. Primer lugar también en melón, quinto lugar en aguacate. Imagínense si no vamos a ser un estado con una gran riqueza natural, con todo lo que tenemos para dar a México y al mundo. Somos el único estado que produce cafés naturales. También esto es algo muy importante. Así que Guerrero pues se distingue no nada más por la producción, sino por la buena producción. Así como decimos, lo que está hecho en Guerrero está bien hecho. Entonces, y la gente de Guerrero pues no se puede quedar atrás. La gente de aquí de Atoyac, que es un pueblo valiente, un pueblo de lucha, un pueblo histórico para nuestro estado y para la historia de Guerrero. No se podría hablar de la historia de México sin la presencia de Atoyac de Álvarez. Así que viva Atoyac, que viva la Costa Grande y que viva nuestra presidenta. ¡Viva Guerrero! Bienvenida, querida presidenta Atoyac. Muchas gracias, ¿cómo están? Me da gusto estar aquí en el histórico Atoyac de Álvarez y estamos con este programa que llamamos Alimentación para el Bienestar. ¿En qué consiste? Lo lleva María Luisa Albores, en comprar a buen precio el producto, sin intermediarios, y venderlo en las tiendas del bienestar. ¿Cuáles son las tiendas del bienestar? Las antiguas tiendas Liconza. Lo que en algún momento fue Conasupo, se fue transformando, abandonando, olvidando, por cierto, y ahora lo recuperamos con Alimentación para el Bienestar. Muchas veces en el campo, ustedes lo saben muy bien, se produce y luego el problema es la comercialización. ¿Quién lo compra? Intermediarios. ¿Y cómo lo compran? A muy bajo precio. El objetivo de Alimentación para el Bienestar es comprar a buen precio y procesarlo, y que el procesamiento permita que se venda a mejor precio, y esas ganancias ¿a dónde van? Pues directamente al productor. Ese es el objetivo de Alimentación para el Bienestar. Por ejemplo, en Tabasco se produce el mejor cacao del país. ¿Qué están haciendo los productores de cacao? Pues lo están secando, se lo venden Alimentación para el Bienestar, lo compra a buen precio porque ya viene seco, y de ahí se produce chocolate para el bienestar. Y ese chocolate, que tiene mucho cacao, a diferencia del chocolate que se compra en las tiendas de marca, tiene mucho cacao, es más alimenticio y se vende en las tiendas del bienestar. ¿Cuántas tiendas del bienestar hay en el país? 26,000 tiendas del bienestar, donde se distribuye el cacao de Tabasco. ¿A quién van las ganancias? ¿A la empresa? No. ¿A María Luisa? Tampoco. Van directo a los productores de cacao. Entonces se organizan los productores y cada vez se compra más cacao, se procesa. Ahora se va a hacer una planta de procesamiento de cacao para que Alimentación del Bienestar junto con el gobierno de Tabasco tengan esta planta, se produzca el chocolate y se pueda vender en las tiendas y en otros lugares donde se pueda vender. ¿Qué es lo que se busca? Mejor precio, que la gente no abandone el campo, que siga produciendo y al mismo tiempo que se procese, que no se venda solamente como el cacao y que después otros tengan las ganancias del procesamiento.
Bueno, así como el cacao, estamos igual apoyando a los agricultores de frijol en Zacatecas, en Nayarit y en Durango. Entonces, los productores de frijol producen, se acopia el frijol, se compra a mejor precio, se embolsa, además es fresco porque luego se compra el frijol en las tiendas que ya viene muy seco, se embolsa y se vende en las tiendas del bienestar o en algún otro lugar donde lo desee la comunidad. Además, se está mejorando la semilla con los propios agricultores. De esta manera, pues producimos mejor frijol, se vende a mejor precio y viene el bienestar para los productores y al mismo tiempo, pues un mejoramiento también en la producción. Lo mismo es para el café de Guerrero, tanto aquí en Atoyac como en la montaña. Además de Sembrando Vida, el objetivo es tener el café y procesarlo, porque en México por alguna razón se vende mucho el café soluble. La gente por alguna razón se acostumbró al café soluble, pero queremos que sea buen café porque luego se vende garbanzo por café u otras cosas, la verdad. Entonces, ¿quién lo produce? Pues los productores de café de Guerrero. Se compra a buen precio, además de Sembrando Vida, se distribuye en las tiendas del bienestar y en otros lugares. Y la idea es que este procesamiento que permite venderlo a mejor precio, a quien vayan las ganancias, pues directamente a ustedes, a los productores. Así como eso, estamos trabajando con miel, en el caso de los productores de Campeche, y estamos trabajando con otros productos. Ahora queremos que en Guerrero, además de café, además de maíz, que es lo mismo, queremos también trabajar con la jamaica, que podamos comprar la jamaica a buen precio, se puede embolsar, incluso hacer té de jamaica para que se venda todavía mejor y que todas esas ganancias vayan directo a los productores. En el fondo, ¿qué buscamos? Pues que mejore el campo, pero sobre todo que mejore el bienestar de las familias que se dedican al campo, porque por eso se abandona el campo, porque con la apertura del comercio bajaron mucho los precios de muchos productos y luego no se puede distribuir adecuadamente. Y además, pues que haya un mercado directo, un mercado justo, que no sea quien gane, pues los intermediarios, sino directamente el productor. De eso se trata ahora Alimentación para el Bienestar. ¿Sustituye el mercado normal? Pues no. Se venden en muchas tiendas del país muchos otros productos, pero el objetivo de esto es que los 2 millones de pequeños productores en el país puedan tener ingresos suficientes para poder vivir con bienestar. Por eso se llama Alimentación para el Bienestar. Y además, que el producto sea mejor, que no tenga pues muchos químicos que normalmente se le ponen a la comida y que eso pues afecta a la salud. Por eso es el concepto de alimentación para el bienestar. En el fondo, ¿qué buscamos? Mucha soberanía, que no dependamos tanto de comprar en el exterior, que se siga produciendo en México el maíz blanco que necesitamos para la alimentación de la mexicana y el mexicano, que se produzca en México el chocolate, que se produzca en México la jamaica, que no estemos todo comprándolo de fuera. No se trata de cerrarnos, sino de garantizar que sobreviva el campo y que quien trabaja en el campo viva con bienestar. Ese es el objetivo. Al final, la soberanía es una esencia de las mexicanas y de los mexicanos. Nosotros estamos viviendo la cuarta transformación de la vida pública de México. Desde la primera transformación, la independencia de México, desde esa transformación que inició en 1810 para separarnos de España, desde ese momento las mexicanas y los mexicanos lucharon por la independencia, por la soberanía que reside en el pueblo. Eso lo escribió Morelos desde los sentimientos de la nación, y por la justicia. Y aquí en Atoyac de Álvarez lo saben, porque aquí es tierra de hombres y mujeres luchadores sociales. La segunda transformación, la reforma, que luchó para separar la Iglesia del Estado
y hacer de México una democracia, con el gran Benito Juárez y Juan N. Álvarez, que luchó contra Santana, aquel que regaló la mitad de nuestro territorio. En la Reforma también se luchó por la soberanía, por la independencia y por la justicia social. Y después la Revolución Mexicana, hombres y mujeres que lucharon para defender la soberanía de la patria y al mismo tiempo liberarse de aquella dictadura de Porfirio Díaz y dejar en la Constitución los derechos sociales, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo digno, la justicia social. Y la Cuarta Transformación es lo mismo, ahora de manera pacífica, pero nuestra esencia es la lucha por la soberanía, por la independencia, garantizar la justicia social para las mexicanas y los mexicanos. De eso se trata la Cuarta Transformación de la vida pública. Y por eso la gente está con la Cuarta Transformación, la mayoría del pueblo de México, porque fueron demasiados años de gobiernos que se dedicaron a beneficiar a unos cuantos, hasta que en 2018 el pueblo de México decidió llevar a la presidencia al mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. Y en 2024 el pueblo de México decidió que continuara la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y por eso estamos aquí con ustedes, trabajando de la mano con el pueblo de México, porque nosotros no somos un gobierno de unos cuantos. Nosotros llegamos por el pueblo y nos quedamos con el pueblo. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y vamos a seguir luchando todos los días, porque luchamos cuando no estábamos en el poder y ahora seguimos luchando en el poder. ¿Por qué? Por la justicia social, porque los campesinos vivan de su trabajo dignamente, que ha sido una lucha histórica del pueblo de México. Me dio mucho gusto estar aquí en este histórico municipio, decirles que vamos a seguir trabajando cerca de ustedes, que no estuvo aquí Columba, hoy no pudo venir, que es la responsable ahora de Sembrando Vida, es un gran programa, hermosísimo, y vamos a continuar con Sembrando Vida y con alimentación para el bienestar, para el bien de las y los campesinos de México. Muchas gracias. ¡Que viva Atoyac de Álvarez! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! Muchas gracias, presidenta. Vamos con esto, la supervisión de acopio para el bienestar en el tema de café. Como bien usted lo informó, hemos estado trabajando muy coordinados con la maestra Evelyn y su equipo, y próximamente ya estamos por empezar el acopio de Jamaica acá, inmediatamente el secado, embolsado y llevarlo a todas nuestras tiendas, y que las escuelas, nuestras niñas y nuestros niños pues consuman la mejor agua, el agua de Jamaica. Pues muchísimas gracias, presidenta, muy agradecidos por su supervisión, por su visita acá con las y los compañeros. Gracias.